Well, I hope you all enjoyed your break. Espero que hayan disfrutado del descanso. For us, it's always a great treat to come somewhere where it's warm Para nosotros siempre es muy agradable venir a este clima cálido and have some of your lovely Colombian coffee as well. y tomar de ese delicioso café colombiano. I want to recommend a book to you on this subject, Quiero recomendarles un libro sobre este tema and I think there's copies on the bookstall and that they are discounted. y hay copias del libro atrás en la librería y tienen un descuento. It's by Elias Fitzpatrick and it's called Idols of the Heart. Es por Elias Fitzpatrick y se llama Ídolos del corazón. So you can see where I got my title from. Where I got the title from the seminary. Entonces ya pueden ver de dónde salió el título del seminario. Anyway, it's a very good book, and if you want to follow the subject more, you'll find it helpful. Entonces es un libro muy bueno y si quieren profundizar un poco más en el tema, ese puede ser un libro de ayuda para ustedes. All the time we must be asking God to show us what the patterns of idolatry are in our lives as we go through this material. En todo momento, al estudiar este material, debemos estar pidiéndole al Señor que revele cuáles son nuestros patrones de idolatría. We're going to resume looking at particularly a lot of what the Old Testament says about idolatry. Y vamos a estar mirando nuevamente un poco de lo que dice el Antiguo Testamento sobre la idolatría. And the angle for this session, or the theme for this session, Y el tema específico que vamos a trabajar en esta sesión is what idolatry does. es lo que hace la idolatría. What idolatry does to us, Lo que la idolatría nos hace a nosotros and what it does to God. y lo que le hace a Dios. We've already been thinking about how idols deceive people. Ya hemos hablado un poco acerca de cómo los ídolos engañan a las personas. Idolatry promises one thing, La idolatría promete una cosa, but delivers something else. pero lo que realmente entrega es algo diferente. Idolatry also ensnares us. La idolatría también nos atrapa. It traps us. It creates things that imprison us and hold us. Nos atrapa y crea como prisiones para nosotros, cosas que no nos dejan salir. En el Salmo 106:36 dice, rindieron culto a sus ídolos y se les volvieron una trampa. So let's step back for a moment and try to picture that. Entonces demos un paso atrás por un momento y tratemos de imaginarnos eso. Imagine you're walking through a wood or a forest, Imaginen que usted va caminando por un bosque and suddenly you can't move. y de un momento a otro usted no se puede mover. And someone has put down a trap Alguien ha puesto allí una trampa with jaws to it. que tiene Teeth. como dientes And it snapped onto your foot. y esa trampa se cerró alrededor de tu pie And now you can't move. y ahora usted no se puede mover. See, that is what idol worship does to us. Eso es lo que hace en nosotros la adoración de ídolos. But because it is also deceptive, Pero como también es engañoso, we don't realize that we have been caught. no nos damos cuenta que hemos quedado atrapados. But we do start to realize that we've been caught when the idol starts to disappoint us. Pero sí empezamos a darnos cuenta un poco de que estamos atrapados cuando el ídolo empieza a decepcionarnos. Here is this verse from Isaiah 44. Aquí hay un versículo de Isaías 44. Dice, ¿quién modela un dios o funde un ídolo que no le sirve para nada? Todos sus devotos quedarán avergonzados. Simples mortales son los artesanos. Eventually an idol will always bring you to shame, one way or another. De una u otra manera, un ídolo siempre te llevará a la vergüenza. Let's look at another verse that speaks of this. Miremos otro versículo que habla sobre esto. And this is not on the screen.
Este es un versículo que no tenemos en la presentación. It is Jeremiah chapter 2 Es Jeremías capítulo 2, and verse 13. versículo 13. Jeremías 2, 13. Dice así: Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. This is a powerful picture based on our need for water. Esta es una ilustración poderosa que se basa en nuestra necesidad del agua. To understand it properly, Para entenderlo de manera correcta, we have to move in our minds from a place where there is much rain tenemos que desplazarnos mentalmente de un sitio donde hay mucha lluvia to the Middle East, al Medio Oriente, to a dry and dusty landscape a un terreno seco y árido, where every drop of rain is precious, donde cualquier gota de lluvia es preciosa, where people pray for rain, donde las personas oran pidiendo lluvia, and where a spring of water gives life to a village. y donde una fuente natural de agua le da vida a un pueblo. And this is the picture that we have Y esta es la imagen que tenemos of a village of people de un pueblo who are fortunate enough to have a beautiful spring of clear water, que tienen la buena fortuna de tener una fuente natural hermosa de agua muy limpia. so every day they can go and get all the water they need. Entonces todos los días pueden ir a la fuente y tomar toda el agua que necesitan. There's water for drinking, Hay agua para tomar, water for washing, hay agua para lavarse and water for irrigating the fields. y hay agua para los campos. Then they decide to move, Y luego deciden mudarse and they move the whole village y mueven todo el pueblo. away from the spring Lo alejan de la fuente de agua to this new site. a un local nuevo. And the new site has no spring. Y el lugar nuevo no tiene fuente de agua. What it has is an underground cistern. Lo que tiene es una cisterna subterránea. And in the Middle East they have these underground cisterns. Y en el Medio Oriente tienen estas cisternas subterráneas. Great big holes that they dig, Son unos huecos enormes que cavan and they're sort of shaped like this, y tienen como esta forma and lined with a bit of clay, y lo forran por dentro con un poco de barro and they collect the rainwater. y recogen en la cisterna el agua de la lluvia. And the rainwater just goes down into the cistern in the ground. Y el agua de lluvia entonces se recolecta dentro de esa cisterna en la tierra. And so they can use it. Y así pueden usarla. The trouble is that when water collects like that, it isn't very nice. El problema es que el agua que se recoge de esa manera no es muy agradable. I read a description of someone who travelled in a village in the Middle East like that. Yo leí una descripción que escribió alguien que viajó a un pueblo en el Medio Oriente que tenía ese sistema. And he was offered a drink. Y le ofrecieron algo de tomar. But the water was clouded with mud. Pero el agua estaba nublada por el barro. And there was green algae growing in the cistern. Había algas verdes creciendo en el cisterna, en la cisterna. When he looked closely at the cup of water, Cuando miró de cerca el vaso de agua, there were those wiggly things in it. había esos saltones ahí adentro. Do you know the wiggly things you get in water? Esos saltones que hay dentro del agua. Now, my dog, sometimes I will take my dog for a walk, Ahora, mi perro, algunas veces cuando lo llevo a pasear, and he will drink from a puddle. él toma de algún charco And he will drink from a clean puddle, y a veces bebe de un charco limpio, but he really likes drinking from a dirty puddle. pero lo que más le gusta es tomar de un charco cochino. Even puddles with wiggly things in. Aún los charcos que tienen saltones. I wouldn't drink from that. Yo no tomaría de ahí. Worshipping idols instead of the living God Adorar ídolos en lugar del Dios viviente is like moving the center of your life
Es como mover el centro de tu vida from a spring of clear, cool, living water de una fuente de agua pura, limpia, refrescante, to a cistern with dirty water in it. a una cisterna con agua cochina. And the clay lining has cracked. Y el forro, el revestimiento de barro se ha jueteado. All idols give us at best is dirty water. Lo mejor que los ídolos pueden darnos es agua sucia. But in the end there is nothing there. Pero en últimas allí no hay nada. Now that is the picture from this verse of how idolatry disappoints us. Y esta es la imagen que nos da este versículo de cómo la idolatría nos decepciona, And lets us down. nos avergüenza. When I was writing my book on idolatry, Cuando estaba escribiendo mi libro sobre la idolatría, I find all these examples of people who were very famous and successful. encontré varios ejemplos de personas que eran muy famosas y exitosas. And they had as their idol to get to the top in their field. Y el ídolo de ellos era llegar a ser los mejores en su campo. There was a politician called Jonathan Aitken. Había un político llamado Jonathan Aitken. He was very close to the top. He was in the British cabinet. Él estaba muy cerca a la cima, era parte del gabinete británico. He says, I was aware that something was going seriously wrong with my ambition. Él dice, yo me di cuenta que algo estaba dañándose seriamente con mi ambición. I didn't know what was going wrong. No sabía qué era lo que se estaba dañando. All I could tell Lo único que podía darme cuenta was that the more my career prospered on the surface, era que mientras más prosperaba mi carrera de manera superficial, the more I had a sense of emptiness inside. más tenía una sensación de vacío en mi interior. Boris Becker, the tennis champion from Germany, Boris Becker, el famoso jugador de tenis alemán, he won Wimbledon, él ganó Wimbledon, the greatest tennis tournament in the world. el mejor torneo de tenis a nivel mundial. Well, we think it is anyway. Por lo menos nosotros pensamos que es así. And he won it when he was 17. Y él ganó este torneo cuando tenía solo 17 años. He says, I was rich, I had all the possessions I needed, Él dice, yo era rico, tenía todas las posesiones que necesitaba, but he said, I had no inner peace. pero dice, no tenía nada de paz interior. And he came close to taking his own life. Y llegó casi a quitarse su propia vida. There was the writer of thrillers, of novels, Un famoso escritor de novelas, a man called Jack Higgins. un hombre llamado Jack Higgins. I don't know if you know him here, but in Britain he was very famous. No sé si lo conocen aquí, pero en Gran Bretaña era bastante famoso. Someone asked him what he now knew that he wished he'd known when he was a boy. Alguien le preguntó, ¿qué hay que sepas ahora que te hubiera gustado saber cuando eras niño? And he said that when you get to the top, there's nothing there. Y él dijo que cuando llegas a la cima, allí no hay nada. Another example, the actress and model Raquel Welch, who was thought to be one of the most beautiful women in the world. Otro ejemplo, la actriz y modelo Raquel Welch, que se conoce como una de las modelos más hermosas del mundo. She said, I had acquired everything I wanted, Ella dice, yo había conseguido todo lo que quería, yet I was totally miserable. pero era totalmente miserable. I found it very frightening that I could get all these things Me pareció interesante que podía tener todas estas cosas and still be so unhappy. y seguir siendo tan infeliz. Idols disappoint us. Los ídolos nos decepcionan. And then there's another biblical truth. Y hay otra verdad bíblica. Idolatry dehumanizes us. La idolatría nos deshumaniza, It degrades our humanity. degrada nuestra humanidad. We see that in Psalm 115, verses 1 to 8. Eso lo podemos ver en el Salmo 115, versículos 1 al 8. Dice así: No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad.
¿Por qué dejar que las naciones digan, ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. In verse 2, there is the question. En el versículo 2 está la pregunta: Where is their God? ¿dónde está su Dios? Because they didn't have statues of him. Porque ellos no tenían estatuas del Dios. The answer is to proclaim the greatness of God. God's in heaven. He's not just in a little statue. Y la respuesta es proclamar la grandeza de Dios. Dios está en los cielos, no está en una estatuilla. And the emphasis on the utter sovereign power of God. Y el énfasis en el poder soberano infinito de Dios. He does whatever pleases him. Él hace lo que le place. His total omnipotence. Es totalmente omnipotente. Then the contrast with the idols. Y luego el contraste con los ídolos. They may be made of precious metals, Tal vez estén hechos de metales preciosos, but they've just been constructed by human craftsmen. pero han sido construidos por artesanos humanos. And then this reflection on the statues. Y luego esta reflexión sobre esas estatuillas. They have all these things, mouths and eyes and hands, but they can't use them. None of them work. Tienen todas estas partes, tienen ojos y manos y boca, pero no las pueden usar. Ninguna funciona. There's no vision, there's no hearing. No hay visión, no hay escucha. They can't feel things. No pueden sentir las cosas. They can't touch things and they can't move. No pueden tocar nada y no pueden moverse. And they're silent. Y son mudos. And then in verse 8, Y luego en el versículo 8, this devastating theological and psychological conclusion. esta conclusión teológica y psicológica devastadora. Those who make them will be like them. Aquellos que los hacen serán como ellos. And so will all who trust in them. Y así también todos los que confían en ellos. The best way to summarize this is in a phrase from a scholar called Greg Beale. La mejor forma de resumir esto es en una frase de un académico llamado Beale. This is the book he's written on this subject. Este es el libro que él ha escrito sobre este tema. And the title says it all. Y el título lo dice todo. We become what we worship. Llegamos a ser aquello que adoramos. Let me repeat that. Repitamos eso. We become what we worship. Llegamos a ser, nos convertimos en aquello que adoramos. This is an exceedingly important biblical principle about worship and idolatry. Este es un principio bíblico muy importante acerca de la adoración y la idolatría. You start to resemble whatever it is that you worship and make your God. Uno empieza a parecerse a cualquier cosa que uno adora y convierte en su Dios. Positively, this is the wonderful thing about worshipping the true God. De manera positiva, esto es lo maravilloso de adorar al verdadero Dios. And as we worship Him, we become more like Him. Y al adorarlo a Él, llegamos a ser más como Él. But if you turn it round, look at the implications. Pero si uno le da la vuelta, miren las implicaciones. Our humanity degrades. Se degrada nuestra humanidad. We are diminished. Somos disminuidos. We become less like the true God Nos volvemos menos como el Dios verdadero and more like dumb statues, y más como estatuas mudas, if that is what we're worshipping. si eso es lo que estamos adorando. Throughout
the Bible, we see this principle in operation. A lo largo de la Biblia vemos cómo opera este principio. The more people worship something other than God, Mientras más las personas adoran algo que no es Dios, the less like God they become. se parecen cada vez menos a Dios. We see an example of it in Romans chapter 1. Vemos un ejemplo de esto en Romanos capítulo 1, versos 21 al 23. Dice así: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Notice the connection between the degradation of their hearts and their minds and their idolatry. Noten la conexión entre la degradación de su corazón y su mente y la idolatría. Thinking becoming futile or empty or worthless. Se van volviendo vacíos o vanos o sin valor. And of course that's what idols are like. Y pues así son los ídolos. Foolish hearts being darkened. Son corazones que se van oscureciendo. Of course an idol can't generate light. God generates light, but an idol can't. Porque un ídolo no puede generar luz. Dios genera luz, pero un ídolo no puede hacerlo. There is deception here. They claimed to be wise. Hay engaño aquí también. Ellos decían ser sabios. But in the process of going to worship idols, they become foolish. Pero en el proceso de ir a adorar ídolos se vuelven insensatos, tontos. You see how their humanity is being progressively degraded by worshipping idols. Pueden ver cómo su humanidad progresivamente se va degradando mientras adoran los ídolos. It is a terrible thing. Es algo terrible. Whole societies are affected by this. Hay sociedades completas que se ven afectadas por esto. And the different patterns of idolatry that we see Y las diferentes patrones de idolatría que podemos ver produce peculiar distortions and degradations and social problems. producen distorsiones y degradaciones y problemáticas sociales particulares. Another metaphor we could use is of being hollowed out. Otra metáfora que podríamos utilizar es la de ser vaciados, Becoming less substantial as people. perder nuestra sustancia como personas. That was what was happening to those famous people that I quoted. Eso era lo que le estaba ocurriendo a esas personas famosas que cité. They made their career their idol. Ellos habían convertido a su carrera en su ídolo, But it was an empty thing. pero era una cosa vacía. And so they felt empty inside. Entonces ellos se sentían vacíos en su interior. Let me quote from a little case study that I wrote. Déjenme citar un pequeño estudio de caso que hice. There was a student called James. Hay un estudiante llamado James. He loved studying physics. A él le encanta estudiar física. He worked very hard in high school. Él trabajó muy duro en el bachillerato. He got to the university. Llegó a la universidad He studied his physics y siguió estudiando física and he enrolled in a PhD program in physics. y se inscribió en un programa de PhD en física. It was very exciting to work with the professor. Era muy emocionante trabajar con el profesor. The professor was one of the leading experts in that part of physics. El profesor era uno de los líderes expertos en esa parte de la física. He worked longer and longer hours in the laboratory. Trabajó más y más horas en el laboratorio. And his girlfriend saw less and less of him. Y su novia lo vio cada vez menos. At first she was tolerant. Al principio ella fue tolerante. She was hoping to see him at the weekend. Ella esperaba verlo el fin de semana. But he was in the lab all the time. Pero él estaba en el laboratorio todo el tiempo. She tried to feel privileged to be going out with such a promising scientist. Ella trató de sentirse privilegiada al ser la novia de un
científico tan prometedor. But what worried her Pero lo que le preocupaba was when they did get a date, era que cuando sí lograban salir juntos, he seemed different. él se parecía diferente. He didn't seem interested in just being a friend anymore. Ya no parecía tener ningún interés en ser un amigo. He seemed to find it difficult communicating with her and relating to her. Parecía que se le dificultaba comunicarse con ella y relacionarse con ella. Eventually she broke up with him. Eventualmente ella rompió la relación. He was a bit sad to start with, Él estaba un poco triste al inicio, but then he felt a bit happy because it meant more time in the lab. pero luego se puso contento porque ahora tenía más tiempo para el laboratorio. 3 years later, 3 años más tarde, he realized he hardly spent any time with anyone socially. él se dio cuenta que casi no pasaba nada de tiempo con nadie socialmente. And that when he did, he didn't really know what to say to them. Y que cuando estaba con las personas no sabía qué decirles. He said to someone, Le dijo a alguien, I feel as though I've become a kind of human computer. me siento como si me hubiera convertido como en un computador humano. It's a case study made up from people that I've known pastorally in my church. Es un estudio de caso inventado con base en las personas que he conocido en mi iglesia, Who have made an idol out of their academic work. que han convertido en ídolo su trabajo académico. And they found it harder and harder to relate to other people normally. Y se les ha hecho cada vez más difícil relacionarse con otros de manera normal. And they have become a bit like their academic work, a bit like a kind of computer. Y se han convertido más o menos como en su trabajo académico, un poco como computadores. The Bible would say that they are becoming what they worship. La Biblia diría que ellos se están convirtiendo en aquello que adoran. Now that principle is a very important one. Este principio es muy importante. And we see it in the spiritual sphere a lot. This image of not being able to hear and not being able to respond. Y lo vemos mucho en la esfera espiritual, esta imagen de no poder escuchar y no poder responder. That as they worship idols, people become progressively deader spiritually. Que a medida que adoran ídolos, las personas progresivamente se vuelven más muertas espiritualmente. Less able to see the glory of God in creation. Menos capaces de ver la gloria de Dios en la creación. Less able to receive the truth of God from His Word. Menos capaces de recibir la verdad de Dios, de su palabra. And what is going on there? That they're worshipping something other than God, and they're becoming like the idols which are dumb. Y lo que está ocurriendo es que están adorando algo que no es Dios y se están convirtiendo en ídolos que son mudos. But idols do more than simply dehumanize us. Pero los ídolos hacen más que simplemente deshumanizarnos. They destroy us. And we come back to Isaiah 44 again. Nos destruyen y volvemos nuevamente a Isaías 44. Isaías 44:11. Todos sus devotos quedarán avergonzados. Simples mortales son los artesanos. Que todos se reúnan y comparezcan. Aterrados y avergonzados quedarán todos ellos. Idols will destroy us. Los ídolos nos destruirán. There's this picture of being brought down. Esa imagen de ser disminuidos, rebajados, And the terror and the shame people feel. y el terror y la vergüenza que siente la gente. Whatever you worship, if it's not God, Cualquier cosa que tú adores, si no es Dios, it will destroy you, te va a destruir, either in this life or the next. ya sea en esta vida o la venidera. So those are some of the effects that idolatry has on idolaters. Entonces, esos son algunos de los efectos que tiene la idolatría en los idólatras. Now we're going to think about what idolatry does to God. Ahora vamos a pensar en lo que la idolatría le hace a Dios.
And the first and most important thing is this. Y lo primero y más importante es eso. It deprives him of his rightful glory. Lo priva a él de la gloria que le corresponde. So just a few pages earlier in Isaiah 42 and verse 8. Entonces, unas páginas más adelante en Isaías, o más atrás en Isaías, el capítulo 42, versículo 8, dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. We come back to the greatness of God. Y volvemos otra vez a la grandeza de Dios. And that he should be glorified. Y que Él debería ser glorificado. That he should be praised and worshipped. Que a Él se le debe alabar y adorar. That he should be exalted and delighted in. Que debe ser exaltado, que debemos deleitarnos en Él. That he should be given the supreme place. Que a Él se le debe dar el lugar supremo. And that is a part of his glory. Y esa es una parte de su gloria. Obviously his glory is the shining out of his being in visible form. Su gloria es ese resplandor de su ser en forma visible. But in a secondary way, Pero en una forma secundaria, his glory is our response to that as we glorify him. su gloria es nuestra respuesta a Él cuando lo glorificamos. And idolatry then is robbing God of what is rightfully his. Y la idolatría entonces es robarle a Dios aquello que le corresponde. Someone has called it an act of cosmic theft. Alguien ha dicho que es un acto de robo cósmico. To take away from God what should be his. Quitarle a Dios aquello que le corresponde. I think we have another passage which speaks of this. Tenemos aquí otro pasaje que habla sobre esto, Ezequiel 36, 22 y 23. Por eso, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente: voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor omnipotente. You see, when the people of God had turned away from God, cuando el pueblo de Dios le había dado la espalda a Dios, they had become degraded and they'd lost power. Habían sido degradados, habían perdido poder. And all the nations had laughed at God. Y todas las naciones se habían burlado de Dios. And so God is going to restore his glory. Entonces Dios va a restaurar su gloria. So people would know that he was the Lord. Para que las personas supieran que Él era el Señor. But until that had happened, there was this shaming of God, this loss of God's secondary glory. Pero hasta cuando eso sucediera, había como esta avergonzar a Dios, como esta pérdida de la gloria de Dios. And that's what happens when we worship things which are not God. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros adoramos cosas que no son Dios. So idolatry deprives him of his rightful glory. Entonces la idolatría lo priva a él de la gloria que le corresponde. It also provokes him to jealousy. También lo provoca a celos. Now we've had some of this read already, so I don't think we'll read it again, but you can see it up on the screen. Ya hemos leído una parte de eso, entonces no lo vamos a volver a leer, pero pueden ver el texto allí en la proyección. And you just remember the context of the Ten Commandments. Y recuerden el contexto de los 10 mandamientos. And God's response to people worshipping idols. Como Dios responde a las personas que adoran ídolos. Is his jealousy. Es su celo. Now in English, jealousy is a negative word. Ahora, en inglés, la palabra para celos es una palabra negativa. I imagine maybe in Spanish it's the same. Y me imagino que en español también. But there is a kind of jealousy that is a righteous jealousy. Pero hay un tipo de celos que son unos celos justos. And we think of that particularly within a marriage relationship.
Y pensamos en eso sobre todo dentro del contexto de una relación matrimonial. And there is a right way for a wife to be jealous of her husband. Y hay una forma correcta para que una esposa sea celosa de su esposo. It's the right reaction Es la reacción correcta to the violation of marriage vows. a la violación de los votos matrimoniales. This kind of jealousy honors a love. Ese tipo de celos honra un amor, A love which is pure and focused and committed un amor que es puro, que está enfocado, que está comprometido and exclusive. y que es exclusivo. And when that exclusivity is breached or broken, Y cuando se rompe esa exclusividad, jealousy is the right response. la respuesta correcta son los celos. And it is the same with God. Y así ocurre también con Dios. There are many references to God's jealousy in the Old Testament. Hay muchas referencias a lo celoso que es Dios en el Antiguo Testamento. There is an Old Testament theologian, Hay un teólogo del Antiguo Testamento, Gerhard von Rad, Gerhard von Rad, who says somewhere, he says somewhere that the idea of God's jealousy que dice en una parte que la idea de los celos de Dios is one of the central ideas of the whole Old Testament. es una de las ideas centrales de todo el Antiguo Testamento. Well, there's probably a bit of exaggeration in that, Tal vez eso sea un poco exagerado, but it is a common theme pero sí es un tema muy común. that God is jealous for his people's love and devotion. Que Dios es celoso con el amor y la devoción de su pueblo. And in many ways, the whole book of Hosea Y de muchas maneras todo el libro de Oseas is written to illustrate this for us. está escrito para ilustrarnos esto In the life of Hosea and his wife Gomer and her unfaithfulness. en la vida de Oseas y su esposa Gomer y la infidelidad. We see it too in the prophet Jeremiah, as we've already been thinking. Lo vemos también en el profeta Jeremías, que ya hemos mirado. I'm not going to get all these passages read again. You can look at them for yourselves. No vamos a volver a leer todos estos pasajes, ustedes los pueden mirar. But I just want you to again feel this at a deep level Pero quiero que ustedes sientan esto en un nivel profundo and realize that it applies to us as well. y se den cuenta que esto también se aplica a nosotros. 1 Corinthians chapter 10 and verse 22. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 22 dice: ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? And again, the context is there of idolatry, isn't it? And of the feasts that were going wrong, the worship feasts, the communion feasts that were going wrong. It's idolatry and communion. Y aquí otra vez tenemos el contexto de la idolatría y lo que estaba saliendo mal con la comunión. Entonces, el contexto de idolatría y la comunión. Applied to the New Testament believer. Y se aplica al creyente del Nuevo Testamento. So just think of this for a moment. Entonces, piensen en esto por un momento. When you put your trust in the wrong way, in something other than God, Cuando usted pone su confianza de la manera equivocada en algo que no es Dios, it makes God sad, Dios se entristece, it makes God angry, Dios se enoja and it makes God jealous. y Dios se pone celoso. With a pure anger and a pure jealousy Con un enojo puro y con celos puros, from a heart that loves you with pure love de que nacen de un corazón que le ama con amor puro and wants your pure devotion y que anhela su devoción pura in reply. en respuesta. So it arouses his jealousy. Entonces provoca a Dios a celos. It also arouses his judgment. También provoca su juicio. And the classic passage for this is Romans 1. Y el pasaje clásico para hablar de esto es Romanos capítulo 1. What I want you to notice is that this is a judgment that takes place in time. Lo que quiero que noten es que este es un juicio que tiene lugar en el tiempo.
on cultures and societies which do not worship God. En culturas y sociedades que no adoran a Dios. It's quite a long passage, Es un pasaje bastante largo, but we're going to hear it in full because I want us to see how the argument develops. pero vamos a escucharlo todo para poder ver cómo se desarrolla el argumento. Dice así: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Thank you. It's a long reading. La lectura larga. This is just so important. And I want you to notice that this is God acting in time in response to idolatry. Esto es tan importante y lo que quiero que noten es que aquí vemos a Dios actuando en el tiempo en contra de la idolatría. So he starts by talking about the wrath of God. Entonces empieza hablando de la ira de Dios. And he does not say the wrath of God will be revealed at the end of time. Y no dice la ira de Dios será revelada al final de los tiempos, Though that is true. aunque eso es cierto. He talks about the wrath of God being revealed in time. Él habla de la ira de Dios que se revela en el tiempo. He sees it as a present thing, something that happens. Él lo ve como una cosa presente, algo que está ocurriendo. And then he traces through the history sequentially. Y él repasa la historia de manera secuencial. There is a failure of people to respond properly. Hay una falla en las personas que fallan al responder de manera adecuada To what may be known of God in creation. a aquello que se puede conocer de Dios por medio de la creación. We notice again in verse 20 the emphasis on invisibility. Y notamos nuevamente en el versículo 20 el énfasis en lo invisible. God's invisible qualities Las cualidades invisibles de Dios can be clearly seen se pueden ver claramente
If we look out on creation properly, Si miramos bien la creación, creation speaks to humanity of what God is like. la creación le habla a la humanidad acerca de cómo es Dios. But people won't receive it, Pero las personas se niegan a recibirlo and they filter it out. y lo filtran. And instead of worshipping God, Y en lugar de adorar a Dios, they worship created things instead. adoran en su lugar las cosas creadas. Now, all of that we've seen already. Ahora todo eso ya lo hemos visto. But notice the language that Paul uses in verse 24 and 26 and 28. Pero noten el vocabulario que usa Pablo en los versículos 24, 26 y 28. God gave them over. Dios los entregó. What happens is God's judicial decision. Lo que ocurre es la decisión judicial de Dios. He lets them become what they are. Él deja que ellos se conviertan en lo que son. On the one hand, it's allowing a process to run its full course, Por un lado está dejando que el proceso simplemente siga su curso, but this is something active on God's part as well. pero esto es algo activo de parte de Dios también. It is His judgment in time on human idolatry and false worship. Es el juicio de Dios en el tiempo sobre la idolatría y la falsa adoración de las personas. And in verses 24 to 27, Y en los versículos 24 al 27, we see this affecting the whole sexual dimension of life. vemos cómo eso afecta toda la dimensión sexual de la vida. Sexual impurity in verse 24, La impureza sexual en el versículo 24, which degrades the human body que degrada el cuerpo humano, because it's being used for something less than what it should be. porque está siendo usado para algo menos de lo que debería ser. So sexual immorality in society is a consequence of idolatry. Entonces la inmoralidad sexual en la sociedad es una consecuencia de la idolatría. And in verses 26 to 27, we see these references to homosexuality and lesbianism. Y en los versículos 26 y 27 vemos referencias a la homosexualidad y el lesbianismo, which are tied directly que están amarradas directamente to a failure to worship God as He is. con un fracaso en adorar a Dios como Él es. Now this is another dimension on our understanding of sinful sexuality in our society. Ahora, esto es otra dimensión de la forma en que comprendemos el pecado sexual en nuestra sociedad. And it should make us very, very sad. Y debería entristecernos bastante, Because it is a degradation of what God wanted to be good. porque es una degradación de aquello que Dios quería que fuera bueno. But it is His judgment on a wider problem, Pero es su juicio sobre un problema más amplio, not worshipping Him. no adorarlo a Él. And then we must notice the last paragraph from verse 28 to 32. Y luego debemos notar el último párrafo del verso 28 al 32, which just describes human degradation in all sorts of ways. que describe la degradación humana de muchas maneras diferentes. All these different ways in which relationships break down. Todas estas formas en las cuales se rompen las relaciones. And people just relate to each other in extremely selfish ways. Las personas se relacionan unas con otras de maneras muy egoístas. Even natural things like the relationship between a child and its parents breaks down. Aún relaciones naturales como la entre un niño y sus padres se rompen. And then there are things like greed and envy. Y hay cosas como la avaricia y la envidia. All these different things that make human society troubled and conflicted. Todas estas cosas que causan daño en la sociedad y la hacen conflictiva. This is God's judicial response to a failure to put Him first. Esta es la respuesta judicial de Dios porque nosotros no le hemos puesto a Él en primer lugar. And there is a loss of very precious things, verse 31. Y hay una pérdida de cosas muy preciosas en el verso 31. There's no fidelity, there's no love, there's no mercy.
No hay fidelidad, no hay amor, no hay misericordia. As we look at our world, we should not be confused about why it is in such a bad state. Al mirar nuestro mundo no deberíamos sentirnos confundidos de por qué está en tan mal estado. It's not a failure of education. No es una falta de educación. It's not a failure of unequal distribution of resources. No es una falla en la distribución igual equitativa de los bienes. It's not because we haven't reached the stage of progress we will reach. No es porque no hemos llegado aún al estado de progreso al cual llegaremos. It is because humanity has not put God in his rightful place. Es porque la humanidad no ha puesto a Dios en el lugar correcto. It is a direct consequence Es una consecuencia directa of the worship of the self de la adoración de sí mismo rather than the worship of God. en lugar de adorar a Dios. One writer has written about it like this. Hay un escritor que ha escrito sobre esto de la siguiente manera. Worship of the self La adoración de sí mismo eventually finalmente implodes se derrumba in narcissism, en el narcisismo, nihilism, el nihilismo or sheer immoral selfishness. o el puro egoísmo inmoral. If nature itself is treated as divine, Si la naturaleza es tratada como divina, then all other distinctions begin to be dissolved. entonces empiezan a desaparecer todas las demás distinciones. People's understanding of good and evil disintegrates, Se desintegra la comprensión de las personas de qué es lo bueno y qué es lo malo. and we get the sorts of society that we have. Y llegamos a tener el tipo de sociedad que de hecho tenemos. That is God's righteous judgment in time. Ese es el justo juicio de Dios en el tiempo. Now there is some variability to that. Ahora, sí hay un poco de variación dentro de eso. And it's interesting tracing this through the history of God's Old Testament people. Y es interesante ver cómo se da esto en la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. And I found it instructive preaching through Isaiah and tracing this. Y me pareció muy interesante al enseñar sobre Isaías y ver cómo se presentaba esto. Because sometimes God would wait and wait and wait, Porque a veces Dios esperaba y esperaba y esperaba, but then he would bring his judgment. pero luego traía su juicio. And the same is true of other nations as well. Y lo mismo ocurre con otras naciones también. This is one of the great insights that Isaiah particularly had. Este es uno de los puntos clave que Isaías tenía. And there's this big section in Isaiah from chapter 13 right through to chapter 21. Y hay una sección bastante larga de Isaías, desde el capítulo 13 hasta el 21, where Isaiah sees God's judgment falling on all the different nations around Israel. donde Isaías ve cómo el juicio de Dios cae sobre todas las diferentes naciones alrededor de Israel. Falling upon those nations in time. Cae sobre esas naciones en el tiempo. And we do not know how God's judgment will fall on our different nations and cultures in time. Y nosotros no sabemos cómo el juicio de Dios vendrá sobre nuestras naciones en el tiempo. It can come in different forms and different stages. Puede venir en diferentes formas, en diferentes etapas. There can be a kind of judgment in affluence, Puede haber un cierto tipo de juicio en la afluencia, as you often see in Israel, que a veces uno ve en Israel, where some people will get very rich, donde algunas personas llegan a tener mucha riqueza. and there may be big inequalities between rich and poor. Y tal vez hay grandes inequidades entre los ricos y los pobres. And particularly the affluent and the wealthy people Y en particular las personas con mucha riqueza y afluencia económica will get more and more spiritually dead. morirán más y más a nivel espiritual. And then sometimes there'll be a judgment of a different kind. Y luego en otras veces habrá otro tipo de juicio. And there'll be some cataclysm, some disaster for the culture.
Y vendrá algún cataclismo, algún desastre para la cultura. And I think in the UK at least, and maybe in other places, the financial crisis of 2008 and 9 was part of this. Y yo creo que en el Reino Unido y en otros países posiblemente, la crisis financiera del 2008 y 2009 fue parte de esto. And it felt for a while as if we faced financial meltdown. Y se sintió como si hubiéramos vivido un derrumbe a nivel económico. And it was a judgment on us for having worshipped money and trusted money. Y era un juicio sobre nosotros por haber confiado en el dinero. And so we see God's righteous judgment coming in time on societies. Entonces vemos el juicio justo de Dios que viene en el tiempo sobre las sociedades. And that may happen with individuals as well. Y eso puede ocurrir también con individuos. And an individual may find that some disaster falls on them. Y un individuo puede encontrar que le sobreviene algún desastre. Or simply that they get deader and deader and deader. O simplemente que mueren y mueren cada vez más. And it's all a judgment on their idolatry. Y es un juicio sobre su idolatría. But God's judgment in time Pero el juicio de Dios en el tiempo is just a foretaste of his final judgment. es solo un preámbulo de su juicio final. It's like a kind of warning of what will happen eventually. Es como una advertencia de lo que va a llegar a suceder. Because eventually all human sin will be judged. Porque finalmente todo pecado humano sí será juzgado. And that includes idolatry. Y eso incluye la idolatría. En Apocalipsis 21, 6 al 8 dice: También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. You see, you can run away from the true God. Uno puede huir y alejarse del Dios verdadero, But eventually you'll have to meet him. pero eventualmente tendrá que encontrarse con él. And if you've not bowed the knee in worship and adoration in this life, Y si usted no ha doblado rodilla en adoración en esta vida, you'll have to bow the knee in judgment as he sentences you to eternal fire. usted tendrá que doblar la rodilla en el juicio cuando es sentenciado al fuego eterno. These are very, very sober and dark thoughts. Estos son pensamientos bastante oscuros That hanging over millions, even billions of idolaters que pesa sobre millones y tal vez aún billones de idólatras is the sword of the eternal judgment of God. que sobre ellos está la espada del juicio eterno de Dios. And our society and our churches, for the most part, try to push this away. Y nuestra sociedad y nuestras iglesias, en su mayoría, tratan de alejar eso. And we don't want to think about it. No queremos pensar en eso. But it is one of the most basic and important human truths. Biblical truths. Pero es una de las verdades bíblicas más básicas e importantes. That God is just, Que Dios es justo, He's a just judge, que es un juez justo, and He will punish sin. y Él castigará el pecado. And idolatry is a sin that will be punished. Y la idolatría es un pecado que será castigado. So we've seen what idolatry does to us and what idolatry does to God. Entonces hemos visto lo que la idolatría nos hace a nosotros y lo que la idolatría le hace a Dios. But there is one more thing before we finish. Pero hay una cosa más antes de que terminemos. And it shows us something of the totality of God's heart. Y nos muestra algo de la totalidad del corazón de Dios. Because idolatry draws out God's grace. Porque la idolatría suscita la gracia de Dios. Jeremiah
chapter 3. Jeremías capítulo 3. Dice así: yo mismo dije, ¿cómo quisiera tratarte como a un hijo y darte una tierra codiciable, la heredad más hermosa de las naciones? Yo creía que me llamarías Padre mío y que nunca dejarías de seguirme. Pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel, como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor. Se escucha un grito en las lomas estériles, la súplica angustiosa del pueblo de Israel, porque han pervertido su conducta, se han olvidado del Señor su Dios. Vuélvanse, apóstatas, y los curaré de su infidelidad. Aquí estamos, a ti venimos, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Ciertamente son un engaño las colinas y una mentira el estruendo sobre las montañas. Ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. Desde nuestra juventud, la vergonzosa idolatría se ha engullido el esfuerzo de nuestros antepasados, sus rebaños y su ganado, sus hijos y sus hijas. Acostémonos en nuestra vergüenza y que nos cubra nuestra desgracia. Nosotros y nuestros antepasados hemos pecado contra el Señor nuestro Dios. Desde nuestra juventud y hasta el día de hoy no hemos obedecido al Señor nuestro Dios. Israel, si piensas volver, vuélvete a mí, afirma el Señor. Si quitas de mi vista tus ídolos abominables y no te alejas de mí, si con fidelidad, justicia y rectitud juras por la vida del Señor, entonces en Él serán benditas las naciones y en Él se gloriarán. Isn't this just so moving? ¿No les parece esto tan conmovedor? God describes their unfaithfulness, Dios describe su infidelidad and we hear their misery. y escuchamos su miseria, They're weeping, they're pleading, verse 21. su llanto y su queja en el verso 21. They're so miserable because they've forgotten the Lord. Están tan tristes porque se han olvidado del Señor. And what does God say? ¿Y qué dice Dios? Return, faithless people. Vuelvan, infieles. I will cure you of your backsliding. Yo voy a curarlos de su infidelidad. And isn't that a wonderful thing? They can't cure themselves, they can't heal themselves. ¿Y no es algo hermoso? Ellos no pueden curarse a sí mismos, no pueden sanarse a sí mismos. But God says He Himself will heal them and bring them back. Pero Dios dice que Él mismo va a sanarlos y traerlos de regreso. And then we hear their response, yes, we will come to you. Y luego escuchamos la respuesta de ellos. Sí, vendremos a ti. They come to their senses. Ellos caen en cuenta. You are the Lord our God. Tú eres el Señor nuestro Dios. And then they speak of all the noise of the idol worship. Y luego hablan de toda esa bulla de la idolatría. And they say, no, that's just deceit. Y dicen, no, eso es engaño. They realize that the idols are not going to rescue them. Se dan cuenta que los ídolos no los van a rescatar. But that God Himself will. Pero que Dios mismo sí lo hará. Verse 24, they look back on their lives. En el verso 24 recuerdan lo que ha sido su vida. And they see how they've thrown away everything. Y se dan cuenta cómo han desperdiciado todo. They acknowledge their shame. Verse 25. Reconocen su vergüenza en el verso 25. They're honest about their situation. Son honestos sobre su situación. And then God says to them, Y luego Dios les dice, if you will return, if you'll turn around, turn to me. si piensan volver, vuelvan a mí. Get rid of all those horrible idols. Desháganse de todos esos ídolos abominables. And then in a sincere way, Y luego de una manera sincera, you base your lives on the reality of the living God. basen sus vidas en la realidad del Dios viviente. That surely is what that phrase means. Seguramente eso es lo que significa esa When frase. He says, you swear as surely as the Lord lives. Cuando dice, juras por la vida del Señor. It's a kind of shorthand for saying this. Es como una abreviatura para decir lo siguiente. God is alive. Dios está vivo. God is supreme.
Dios es supremo. God is the one to desire and delight in. Dios es a quien debemos desear y en quien debemos deleitarnos. God is the one to put all my trust in. En Dios debo poner toda mi confianza. God is the one for me to serve. A Dios debo servir. Because He's alive. Porque Él está vivo. He's not like the emptiness of the statues. Él no es como el vacío de las estatuillas. And He won't bring all the misery that the idols bring. Él no traerá la miseria que traen los ídolos. Instead, to know Him is to truly live. Sino que conocerlo a Él es vivir de verdad. And He has promised to be the Holy One of Israel in their midst, with them. Y Él ha prometido ser el Santo de Israel en medio de ellos, con ellos, Close to them, cerca de ellos, protecting them, protegiéndolos, providing for them. proveyendo para ellos. And when they do that, everyone else notices. Y cuando hacen eso, todos los demás se dan cuenta. Then the nations will invoke blessings by Him, Y entonces las naciones van a invocar sus bendiciones and in Him they will boast. y se gloriarán en Él. And this is what happens when the people of God stop playing around with the idols in their lives. Y eso es lo que ocurre cuando el pueblo de Dios deja de estar jugando con los ídolos en su vida. I'm getting a bit ahead of myself here. Me estoy adelantando un poco aquí. We will need to do some work tomorrow on defining and discerning idols and diagnosing them. Mañana vamos a estar haciendo un poco de trabajo acerca de cómo discernir y definir y diagnosticar los ídolos. And then some more work in understanding how the gospel comes in and changes us. Y luego un poco más de trabajo para entender cómo es que el Evangelio entra y nos transforma. And then looking at individual idols in our lives. Y luego mirando ídolos individuales en nuestra vida. But I just want you to feed on this great central point. Pero quiero que noten ese punto central tan importante. That God is calling us back from the idols in our lives. Que Dios nos está llamando a volver de los ídolos en nuestra vida. To give Him His rightful place. Para darle a Él el lugar que le corresponde. And as we do that, we will be changed. Y en la medida en que hagamos eso, seremos transformados. And other people will be drawn to Him. Y otras personas serán atraídas a Él. Let's pray. Oremos. O Lord our God, Nuestro Señor y Dios, we thank you that you want us back. te agradecemos que tú quieres tenernos de vuelta. We thank you that you want to recapture our hearts for yourself. Te agradecemos que tú quieres recapturar nuestros corazones para ti. We praise you that you are the living God, Te adoramos porque eres el Dios viviente, the great God. el gran Dios, And we turn back to you now. y nos volvemos a ti ahora. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you very much for the great questions. There have been lots of them, and I'm really grateful. And I'm impressed by the thoughtfulness of your response, the analysis you're giving, and these great observations and questions. We've had one or two questions. Oh, yes, sir. Y muchas gracias por las preguntas. Y gracias por la respuesta y por haber estado, que se nota que han estado reflexionando mucho acerca del tema. We've had two questions drawing on what I said about homosexuality from Romans 1. Hay dos preguntas que tienen que ver con el tema de la homosexualidad que surgió alrededor del texto de Romanos 1. And we'll be looking at that on Friday. Y el día viernes vamos a estar hablando más sobre ese tema. There's also a question about contemporary idolatry in our culture. También hay una pregunta sobre la idolatría contemporánea en nuestra cultura. And we'll be thinking about that tomorrow morning. Y de eso vamos a hablar mañana en la mañana. But there are some questions here that I think it would be good to pick up now. Pero hay algunas preguntas que sí sería bueno responder ahora. And here's the first. Y aquí está la primera. Dice así.
¿Por qué los ídolos se manifiestan a través de imágenes, como paredes, árboles, etcétera? And my understanding of that is that sometimes an image of some kind, maybe a picture of, apparent picture of Jesus or of Mary. Y mi comprensión de eso es que a veces aparece como una imagen de la Virgen o de Jesús, que parece ser. Someone will think they see it in a bowl of spaghetti. Alguien piensa que lo ve en un plato de espaguetis. Or the bark of a tree or something like that. O en la corteza de un árbol o algo así. And the question is, well, what's happening there? Y la pregunta es más, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? I want to draw you back to this central thought from Calvin. Y quiero llevarles nuevamente a este pensamiento central de Calvino. We are intolerant of God's invisibility. Somos intolerantes de la invisibilidad de Dios. We like to see. Nos gusta ver. We do not like to live by faith. No nos gusta vivir por fe. And we have a craving for visible signs. Y tenemos como un anhelo de señales visibles. And it seems to me that within some versions of Roman Catholicism, y me da la impresión que dentro de algunas versiones del catolicismo romano, this craving for the visible este anhelo de algo visible shows itself in seeing the crucifix on a pizza or whatever. Se manifiesta cuando alguien ve, por ejemplo, un crucifijo en una pizza o algo así. It's a longing for something specific. Es un anhelo de algo específico. Something specific and visible. Algo específico y visible. As a sign of God's presence. Como una muestra de la presencia de Dios. Now, it isn't a sign of God's presence. No es una señal de la presencia de Dios. We would say biblically. Diríamos nosotros bíblicamente. But people crave that, and so they invest their hopes in this visible thing. Pero la gente lo anhela, entonces invierten su esperanza en esta cosa visible. And so you get the pilgrimages and the devotion and everything. Y entonces se dan los peregrinajes y la devoción y todas estas cosas. It may be that within evangelical culture, es posible que dentro de la cultura evangélica, we can have our own version of that, though. Nosotros podamos tener nuestra propia versión de esto. And I've certainly been in churches. Y yo he estado en algunas iglesias. Where people have always wanted some new sign of the supernatural. Donde la gente siempre quería tener alguna señal nueva de lo sobrenatural. Don't get me wrong. Ahora no quiero que me malinterpreten. I believe God works today. Yo creo que Dios obra hoy en día. And I believe God heals people today. Y creo que Dios sana a las personas hoy en día. And does miracles today. Y hace milagros hoy en día. But I've been in churches. Pero yo he estado en iglesias. Where people have claimed that things were miraculous. Donde las personas han dicho que las cosas son milagrosas. On very dubious grounds. Y no tienen un fundamento muy firme para decir eso. And I think a form of the same spiritual pathology, as it were. Y creo que es otra forma de la misma patología espiritual. Now I'll leave that there before I get into any more trouble. Ahora vamos a dejar eso ahí antes de meternos en más problemas. There are a number of questions about idols and demons. Actually, before we come on to that, let's do this one. Listo. La pregunta siguiente. Cuando hay personas que se dicen son cristianas y no han dejado de adorar los ídolos de madera, ¿realmente se podría hablar de un nuevo nacimiento? This is a helpful question. Esta es una pregunta que nos ayuda mucho. As they all are. Y todas las preguntas nos ayudan. Let me tell you about a man who is a member of our church. Déjenme contarles acerca de un hombre que es miembro de nuestra iglesia. His name was Chiranjit. Su nombre era Chiranjit. He was from India. Y él era de la India. I do know some people who aren't from India, but he's the second one today. Yo sí conozco algunas personas que no son de la India, pero ese es el segundo que les menciono hoy. He was studying physics. Él estaba estudiando física. I do know some people who aren't studying physics, but that's the second one of those today. Y también conozco algunas personas que no están estudiando física, pero ese es el segundo que les menciono hoy. And he was a student in India.
Y él era estudiante en la India. And he was a Hindu. Y él era un hindú. And in Hinduism, they have idol images. Y en el hinduismo ellos tienen imágenes de ídolos, Statues. estatuillas. And the temples are full of them. Y sus templos están llenos de esas estatuillas. And people have them at home as well. Y las personas las tienen en sus casas también. They have them on their shelves. Los tienen en las repisas en la casa. Well, my friend Chiranjit, he met some Christians. Bueno, mi amigo Chiranjit conoció a algunos cristianos And he became a Christian. y él llegó a ser cristiano. It was wonderful. Y fue maravilloso. He stopped going to the temple. Dejó de ir al templo And he started going to church. y empezó a asistir a la iglesia. He was genuinely born again, Él nació de nuevo de manera genuina, baptized, fue bautizado, praying, oraba and witnessing. y testificaba. But he still had these little idols around his shelf. Pero él seguía con estas estatuillas en sus repisas. And over time, Y con el tiempo, the people who were discipling him las personas que le estaban discipulando explained to him that the idols had to go. le explicaron que los ídolos tenían que irse. He found that difficult, Para él eso fue difícil, but he recognized that for Jesus to be Lord, pero él reconoció que para que Jesús fuera Señor, it meant that the idols just had to be got rid of. tenía que deshacerse de esos ídolos. So some Christian friends came round, Entonces, algunos amigos cristianos fueron a su casa and they took the statues and put them in a bag, y echaron todos los ídolos en una bolsa and together with my friend, y junto con mi amigo they took them outside, fueron hasta afuera, they made a fire, hicieron una fogata and they burnt. y los quemaron. And his Christian life moved on a great deal when he did that. Y su vida cristiana avanzó mucho cuando él hizo eso. Now that's just one story of one person. Ahora, eso es solo una historia de una persona. The general principle is this. El principio general es este. Yeah, when we come to Christ, we come to him and we move away from everything else. Cuando venimos a Cristo, llegamos donde Él y nos alejamos de todo lo demás. But the influence can linger on. Pero la influencia puede perdurar un poco. Habits of the heart can be quite entrenched. Es posible que haya algunos hábitos del corazón que estén muy arraigados. We are genuinely Christian, Somos genuinamente cristianos, but there are things in our lives which should not be there. pero hay cosas en nuestra vida que no deberían estar ahí. And that can include some patterns in which idols are a feature in our lives. Y eso puede incluir algunos patrones donde los ídolos siguen estando presentes en nuestra vida. And God's work of recapturing our hearts Y el trabajo de Dios, la labor de Dios de recapturar nuestro corazón, goes on throughout our lives. se da a lo largo de toda nuestra vida. Otra pregunta. En el pasaje del becerro de oro, parece que el ídolo representa a Dios. Cuando todos gritan, miren al Dios que los sacó de Egipto. Mi pregunta es, ¿podemos hacer idolatría con el nombre o la idea que el ídolo es Dios? This is another helpful question because the golden calf incident is quite an intricate one. Esta es una otra pregunta que nos ayuda mucho porque el tema del becerro de oro es un poco complejo. And I think what the question is after is whether we can try to have an image which we say is the real God. Y creo que lo que busca la pregunta es averiguar si nosotros podemos tener una imagen y creer que ese es el Dios verdadero. If I've understood that right, Si he comprendido bien la pregunta,
then I think the answer is yes. Entonces yo pienso que la respuesta es que sí. And it is possible within a structure of Christian practice Y es posible dentro de una estructura de práctica cristiana to have a representation of God in visible form, tener una representación de Dios en forma visible, which has an inappropriate place in our worship. que tiene un lugar indebido en nuestra adoración. So I find it difficult Entonces a mí me parece difícil when I go into a church building cuando yo entro en un edificio de una iglesia and there is at the front, y hay al frente, I'm talking about a very old English church perhaps, estoy hablando de una iglesia inglesa muy antigua, tal vez. either a picture or a carving, Y al frente hay una ilustración o un tallado en madera which is trying to represent God the Father. que está tratando de representar a Dios Padre. Personally, I think that is a violation of the commandment. Yo personalmente creo que eso es una violación del mandamiento. I also think that we should think about pictures of Jesus that we use in the context of worship. También creo que debemos pensar en las imágenes de Jesús que utilizamos en el contexto de la adoración. And there are different views on this within the evangelical church. Y hay diferentes puntos de vista sobre este tema dentro de la iglesia evangélica. And the difference obviously is that Jesus was a man and therefore Jesus was visible. Y la diferencia es que Jesús sí fue un hombre, entonces Jesús sí fue visible. And so to draw a picture of Jesus because he was visible, that seems innocent. Entonces hacer un dibujo de Jesús porque Jesús fue visible, pues eso parece inocente. And there are many pictures of Jesus, say by an artist like Rembrandt, Y hay muchos cuadros de Jesús por un artista, digamos, como Rembrandt, which can be very helpful, I think. que nos pueden ayudar mucho, creo yo. Where I start to feel more uneasy El punto en el que empiezo a sentirme un poco más incómodo is some sort of visual representation of Jesus in a service of worship where we are worshipping. es cuando hay alguna representación visual de Jesús en un servicio de adoración, en el contexto donde estamos adorando. And I think we need to be very careful of that. Y creo que debemos tener mucho cuidado con eso. Should we move on to this? Otra pregunta. Dice, si detrás de cada ídolo hay demonios, el volver a una persona en ídolo, ¿cuál es el demonio o demonios que están detrás de él? I think it's great that you've moved to thinking about people as idols. I think it's very helpful that another question has done this. It's very, very important to see that this is a possibility. Me gusta mucho, me parece que es de mucha ayuda para ustedes que ya han empezado a considerar la posibilidad de que una persona puede ser un ídolo. Eso nos ayuda mucho a avanzar en el tema. This is a helpful way of thinking about the problem that we have with idolatry. Esa es una forma que nos ayuda mucho a pensar en la problemática que tenemos con la idolatría. And the question is about the relationship between that person and a demon. Y la pregunta tiene que ver con la relación entre esa persona y el demonio. Let me try to explain how I think it works. Déjenme tratar de explicarles cómo creo yo que funciona. It does not mean that that person is possessed by a demon. No significa que esa persona está poseída de un demonio. I think demon possession is quite a specific and limited area in which demons operate. Yo creo que la posesión demoníaca es un área muy específica y limitada de la operación de los demonios. Within a much wider sphere of their operations. En medio de una esfera mucho más amplia de acción de los demonios. And a demon can influence an individual without them being possessed by the demon. Y un demonio puede tener una influencia sobre una persona sin que la persona esté poseída por el demonio. I would want to make that distinction. Me gustaría hacer esa distinción. So how does that work with someone? Entonces, ¿cómo funciona eso con una persona?
Well, in lots of ways, the way it works is not the demon working in the person that we make into an idol. Pues en muchas maneras no es el demonio funcionando en la persona que convertimos en el ídolo. It's not in them. No está en ellos, It's in us. está en nosotros. And to amplify that, Y para ampliar eso, this is, if you like, the ordinary work of Satan in temptation, ese es como el trabajo cotidiano de Satanás en la tentación, which we all face all the time. que todos enfrentamos todo el tiempo. Satan trying to persuade us that we will be happy if we worship something other than God. Satanás tratando de persuadirnos que nosotros seremos felices si adoramos a algo que no es Dios. Otra pregunta. Detrás de toda idolatría, comodidad, inmoralidad sexual, etc., ¿siempre hay un demonio? I think I want to challenge something. Creo que quiero cuestionar algo. I want to challenge the idea that there is one demon lying behind each idol in a kind of tight way. Quiero cuestionar la idea de que hay un demonio detrás de cada ídolo relacionado de una manera muy cercana. I want to return to this idea that Satan is tempting us all the time. Quiero volver a esta idea de que Satanás nos está tentando todo el tiempo. And most of the time we're not aware of it. Y la mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de eso. He disguises himself as an angel of light. Él se disfraza como un ángel de luz. And he can even kind of disguise himself as our own inner voice. Y de algunas maneras aún puede disfrazarse como nuestra propia voz interior. You know that experience of hearing almost like a voice within. Conocen esa experiencia casi como de sentir una voz dentro de uno mismo. It's Satan whispering something to us. Satanás diciéndonos ahí suavemente alguna cosa. And he's whispering to you. Le está susurrando a usted. If you get a car like that, si usted consigue un carro como ese, people will think you're a real man. La gente va a pensar que tú eres un hombre de verdad. So again, what I want to say is to get away from this idea too much of the demon just being linked to the specific thing. Entonces lo que quiero otra vez es alejarnos un poco de esta idea de que el demonio está enlazado con la cosa específica. And to see the work of the evil spirits within making us look at that thing in a certain way. Y ver el trabajo, la obra de estos espíritus malignos dentro, llevándonos a ver las cosas de cierta manera específica. Si detrás de cada ídolo hay un demonio, podemos decir que detrás de cada pecado también lo hay. Y si los ídolos se levantan en el corazón, ¿hay demonios en el corazón del creyente? Yeah. I think there's a danger of me repeating myself here, and I want to say I think there's this danger of externalizing this too much. No quiero repetir demasiado lo mismo, pero otra vez quiero decir que hay este peligro de que externalicemos o que saquemos afuera mucho este asunto. Here is the idol, here is the demon. Aquí está el ídolo y aquí detrás está el demonio. And just to say, the demon, the evil force, Satan, however we understand it, is working within us to make us look at that idol in a certain way. Y ver que Satanás, el enemigo, la fuerza maligna, la que nos está llevando a ver esa cosa de cierta manera. And it seems to me that is the pattern for human sin. Y me parece que ese es el patrón del pecado humano. We're faced with these forces which are against us, the world, the flesh,
and the devil. Tenemos estas fuerzas que están en contra nuestra, el mundo, la carne y el enemigo. And the devil is always there trying to make us put something in God's place. Y el diablo siempre anda buscando que nosotros pongamos otra cosa en el lugar de Dios. There is this demonic activity that's oppressing us and tempting us. Hay una actividad demoníaca que nos está oprimiendo y nos está tentando, But which is invisible and often we do not detect it. pero que es invisible y que con frecuencia no logramos detectar esa actividad. Cuando un esposo cristiano le es infiel a su esposa, ¿quiere decir que él es un idólatra? I think that is a very interesting question. Me parece que es una pregunta muy interesante. And I want to try to flesh out a bit what is going on in that situation. Y quiero que miremos un poco qué es lo que está ocurriendo en esa situación. And it enables me to say something by way of a qualification. Y me permite decir algo que modifica un poco en este punto. Idolatry is not the only biblical paradigm for sin. La idolatría no es el único paradigma bíblico para el pecado. Sin is also seen as transgression, El pecado también es visto como la transgresión, as the breaking of God's commands. como romper o quebrantar los mandamientos de Dios. Idolatry gives us an insight into why we break God's commands. La idolatría nos permite entender de alguna manera por qué quebrantamos esos mandamientos. And so idolatry becomes a tool of pastoral and spiritual analysis. Entonces la idolatría se convierte en una herramienta de análisis pastoral y espiritual. And in many ways it goes deeper than transgression can. Y de muchas maneras va más profundo que lo que puede ir la transgresión. Now don't get me wrong, if someone has committed adultery like that, they have transgressed. Ahora, yo quiero que me entiendan que cuando una persona ha cometido adulterio de esa manera, ha cometido una transgresión, And you know, if I'm their pastor, y si yo soy su pastor, then that just brings down church discipline on them. entonces ellos van a recibir la disciplina eclesial. But I want to do more than just enact church discipline. Pero quiero hacer más que simplemente implementar la disciplina pastoral. I want to try to restore the offender. Quiero tratar de restaurar al ofensor. I don't just want to put him out of fellowship, No solo quiero excluirlo de la comunidad, to exclude him from communion maybe, de pronto de excluirlo de la Santa Cena, and suspend him from church membership. o de suspender su membresía eclesial. I want to restore him. Yo quiero restaurarlo. And in trying to restore him, Y al tratar de restaurarlo, the tool or the conceptual language of idolatry can be very helpful. el vocabulario conceptual de la idolatría me puede ayudar mucho. Because he can start to understand what happened when he slept with that other woman. Porque él puede así empezar a entender qué fue lo que ocurrió cuando él se acostó con esa otra mujer. And by what happened, I don't just mean the physical act. I mean, what were the dynamics deep down, psychologically? Y al decir qué pasó, no quiero hablar solamente del acto físico, sino cuáles fueron las dinámicas psicológicas profundas. So to come back to the question, Entonces, para volver a la pregunta is that person an idolater? de si esa persona es idólatra, I would be very surprised yo estaría muy sorprendido if there weren't some patterns of idolatry going on in his heart. si no hubiera algunos patrones de idolatría en su corazón. And let's not forget Y no olvidemos that adultery is a sin against his wife, que el adulterio es un pecado contra su esposa, but also against God. pero también es un pecado contra Dios. It is both of those things. Es ambas cosas. And he will almost certainly, I think, Y creo que con certeza have been putting that what he thought he could get from that other woman él habrá estado poniendo lo que esperaba encontrar en esa otra mujer, in some way in place of God, de alguna manera habrá estado poniendo eso en el lugar de Dios, which is idolatry. que sí es idolatría.
But I'd also like to say Pero también me gustaría decir that you can be an idolater within a marriage que uno puede ser idólatra en el matrimonio without ever committing adultery. sin llegar en ningún momento a cometer adulterio. And we'll be thinking about that, I think, on Friday. Y el viernes estaremos hablando un poco acerca de eso. And that will give me the chance to answer this question. Y ahí tendré la oportunidad de responder a esta pregunta. ¿Cómo amar sin idolatrar? I've spent the whole of my married life working on that question. Yo he pasado toda mi vida matrimonial trabajándole a esa pregunta. And she's here today. Y aquí está ella hoy. And maybe, I think that's a good place to stop there. Entonces vamos a parar ahí. Thank you all very much for your questions. Muchas gracias a todos por sus preguntas.